Buenos días, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de cuidados de enfermería en dispositivos invasivos y monitorización crítica. El grupo está conformado por José Luis Yela y quien les habla Esteban López. Este es un diplomado sobre cuidado crítico donde vamos a profundizar mucho más en ciertos aspectos enfocados al cuidado de enfermería de ciertos procedimientos. En total son 9 procedimientos y los vamos a ver más adelante uno por uno. Vamos a empezar mencionando el primer procedimiento, el cual es el catéter de Swan-Ganz, o mejor conocido como el catéter de arteria pulmonar. Este procedimiento consiste en una sonda con globo de flotación que se inserta en una vía venosa central de gran calibre. Generalmente pues suele ser la subclavia, la yugular o femoral, hasta quedar alojado en una rama distal de la arteria pulmonar. Este procedimiento está indicado en pacientes con control hemodinámico, en pacientes críticos, medición de presiones, ya sea de aurícula derecha o de ventrículo derecho, arteria y capilares pulmonares. También se utiliza para la determinación de gasto cardíaco o temperatura central. Algunas complicaciones que pueden presentarse durante este procedimiento pueden ser la rotura del globo, embolia gaseosa, arritmias ventriculares, infarto pulmonar y tromboembolismo. Algunas contraindicaciones para este procedimiento pueden ser que se prioriza la valorización de estabilidad del paciente antes de la inserción. Algunos cuidados de enfermería son, por ejemplo, antes del procedimiento, pues informar al paciente, colocarlo en decúbito supino o ligero en Trendelenburg, preparar el sistema de transductores y calibrar el monitor. Durante el procedimiento, algunos cuidados que se deben tener en cuenta son el de colaborar con el médico en la técnica de Seldinger, monitorizar las curvas de presión en pantalla y vigilar la aparición de arritmias. Otros cuidados que pueden realizarse ya después del procedimiento es limpiar y fijar el catéter con puntos de sutura, solicitar radiografía de tórax de control y mantener una perfusión continua de suero heparinizado. Para asegurar la permeabilidad. Continuamos con el siguiente procedimiento, en este caso que es la ventriculostomía. En este caso, este procedimiento consiste en la inserción de un catéter en los ventrículos cerebrales para drenar líquido cefalorraquídeo y monitorizar la presión intracraneal. Este procedimiento está indicado en casos de hidrocefalia o traumatismo cráneoencefálico severo. Algunas de las complicaciones que podemos mencionar incluyen infección, es decir, la ventriculitis, y la hemorragia intracraneal. Algunos cuidados de enfermería, en este caso que podemos mencionar, van a estar enfocados principalmente en mantener el sistema a la altura del conducto auditivo externo, es decir, el punto cero, y vigilar estrictamente la asepsia del sistema de drenaje. El siguiente procedimiento es la línea arterial. Este procedimiento consiste básicamente en la introducción de un catéter en una arteria periférica para el control continuo y preciso de la presión arterial y extracción de gases arteriales. Está indicado en pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica, ya sea por algún tipo de shock, en cirugías prolongadas o necesidad de tomas frecuentes de muestras de sangre. Algunas complicaciones que pueden llegar a presentarse durante este procedimiento son las trombosis, las infecciones, hemorragias por desconexión accidental, isquemia distal y fístula arteriovenosa. Está contraindicado cuando se presentan infecciones cutáneas en la zona local donde se realiza el procedimiento, si la zona donde se realiza el procedimiento presenta quemaduras, también por enfermedades vasculares periféricas severas o si en dado caso en el test de Allen este sale negativo. Algunos cuidados de enfermería antes de realizar el procedimiento son, pues efectivamente, realizar el test de Allen para verificar la circulación colateral, reunir el equipo y purgar el sistema sin burbujas. Durante el procedimiento, pues se debe mantener técnica aséptica, quirúrgica, asistir en la punción, ya sea radial, femoral o axilar, y nivelar el transductor al eje fleostático. Después del procedimiento, algunos cuidados que podemos destacar son el identificar el circuito con la etiqueta roja, calibrar a cero cada 12 horas, vigilar la coloración y temperatura de los dedos y mantener el presurizador entre 200 a 300 milímetros de mercurio. Continuamos con el siguiente procedimiento, en este caso es el tubo de tórax. Este procedimiento consiste básicamente en un sistema de uno o varios tubos que se colocan en la pleura o mediastino, esto pues para eliminar aire o líquido. Algunas indicaciones para este procedimiento son el neumotórax, el hemotórax, quirotórax, empiema y tras cirugías como la neumectomía o lobectomía.
Algunas complicaciones que pueden llegar a presentarse son la lesión de órganos, ya sea en pulmón, corazón o esófago, durante la colocación de este mismo. Algunas contraindicaciones que se presentan para este procedimiento, pues, se menciona que no hay algunas especificadas en las fuentes, pero se evalúa el riesgo o beneficio en las situaciones de emergencia. Algunos cuidados de enfermería que podemos destacar durante este procedimiento antes de realizarlo son el evaluar los signos vitales, el color de la piel y la presencia de dolor. Otros cuidados durante el procedimiento son asegurar que el equipo esté vertical y por debajo del nivel de tórax del paciente. Después del procedimiento, algunos cuidados que podemos tener en cuenta son el cambio diario del apósito estéril, vigilar el burbujeo o fluctuaciones en la cámara de sello de agua y marcar la cantidad drenada durante cada 24 horas y fomentar los ejercicios respiratorios. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la intubación orotraqueal y la traqueostomía. Comenzaremos hablando primero de la intubación orotraqueal. Como su nombre lo dice, consiste en la introducción de un tubo en la tráquea a través de la boca en situaciones de emergencia. ¿Cuál es la idea de este tubo? Llegar hacia la carina del pulmón y aquí irrigar o enviar un volumen de aire de oxígeno a los pulmones, facilitando la ventilación mecánica, haciendo que se haga el intercambio gaseoso. Diríamos que cuando está indicado cuando hay un compromiso del sistema respiratorio, hay una necesidad de ventilación mecánica, es decir, la parte expiratoria del paciente no está funcionando, la parte muscular, eh, cuando se quiere hacer una protección contra broncoaspiración y eliminar secreciones. Complicaciones que hay, digamos, un traumatismo local, la pérdida de piezas lentales, lesión de cuerdas vocales, una hipertensión arterial y arritmias. Y como cuidados de enfermería vamos a hablar de los tres, antes, durante y después. Antes vamos a comprobar que el laringoscopio y el balón de tubo estén correctos, es decir, que el balón de tubo insufle correctamente, no se desinfle, que el laringoscopio corresponda a la medida del paciente, que sea el correcto, se debe preoxigenar al paciente por 30 segundos y se debe posicionar la cabeza en hiperextensión, como podemos observar en la imagen. ¿Para qué? Para facilitar la entrada del tubo orotraqueal. Durante entonces se debe asistir en la maniobra de Selig, si se requiere, se debe inflar el balón de neumotaponamiento y auscultar para confirmar la posición. Esta auscultar pues es algo muy subjetivo, debemos auscultarla que los pulmones se expandan correctamente, que se escuche el intercambio gaseoso en la entrada y salida de aire, que ambos pulmones, es decir, que no haya quedado un tubo, una intubación selectiva, sino que sea bilateral, que ambos pulmones estén insuflando o expandiéndose correctamente. Después vamos a fijar el tubo, vamos a marcar en los dientes, el nivel en los dientes. Esto depende mucho de quién lo marque. Puede ser en los dientes, en la comisura labial. Depende mucho, pero esta marca es importante ya que siempre permanecerá y se debe registrar en dónde fue que se marcó. Se debe mantener la presión del manguito en menor a 25 centímetros de agua y se debe registrar el calibre del tubo. Vamos a hablar ahora de lo que es la traqueostomía. La traqueostomía consiste en la apertura quirúrgica de la tráquea en el cuello para formar un estoma que se mantiene permeable con una cánula, como podemos ver en la segunda imagen. ¿Qué es lo que permite esto? Pues acortar el viaje que hace el oxígeno o el aire, el flujo de aire, para llegar a los pulmones. Esto se suele hacer cuando queremos hay un destete fallido de ventilación mecánica, es decir, la parte ventilatoria mecánica no está funcionando adecuadamente. ¿Qué hacemos? Acortamos el trayecto del flujo de aire a través de qué? Una traqueostomía. Cuando está indicada una ventilación mecánica prolongada, mayor a 21 días, una dificultad en el destete, una obstrucción de vías aéreas altas, complicaciones que puede tener, pues una lesión vascular, una fístula traqueoesofágica, una decanulación accidental y úlceras por presión en el estómago. Por eso es que tiene que quedar bien fijada, se debe cambiar la fijación. Esta misma fijación puede crear úlceras por presión, por dispositivos, por la fijación que puede ser por un apósito, puede dar una MARS. Como cuidados de enfermería, diremos que se va a hacer una oclusión del estómago cada 24 horas con una técnica estéril. ¿Por qué? Porque es un acceso directo a la vía respiratoria. Se debe mantener la presión del neumotaponamiento entre 20 a 25 milímetros de mercurio aproximadamente. Se deben aspirar las secreciones según necesidad y mantener la cánula de repuesto a mano por si se llega a escanular. Pero entonces lo de las secreciones, vamos a hablar de que un paciente cuando tiene una
traqueostomía empieza a producir múltiples o muchas secreciones. ¿Por qué? Porque ya no tiene el humidificador natural y el que calienta el oxígeno, el aire, que es la nariz, su función es protectora, humidificar, o sea, que no llegue seco este aire y también calentar el aire. Entonces, al no tener esto, pues empieza a producir secreciones, mucho moco. Mm, Vamos a hablar ahora, ya terminamos esto y como podemos ver en la última imagen, también vemos la traqueostomía. Entonces, la traqueostomía con su cánula, como les decía anteriormente, acorta el viaje del oxígeno, el flujo de aire, para que llegue mucho más rápido a los pulmones. Bueno, ahora vamos a hablar de la PIA o también conocida como la presión intraabdominal. ¿En qué consiste esto? Básicamente es la medición de la tensión presente en la cavidad abdominal de un paciente. Este es el método más empleado, es el directo que se mide a través de la presión intravesical, es decir, de la vejiga. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces, con una sonda Foley, lo que vamos a hacer, una sonda Foley tiene que ser de tres vías. Primero se hace un vaciado de la vejiga. Una vez es un vaciado, se clampea la sonda Foley en la parte del cistoflow para evitar el retorno. Con una jeringa con 25 cc, no puede ser más de esto porque altera el resultado, porque aumenta la presión de los músculos de la vejiga. Entonces, con 20 a 25 cc de solución salina, se va a irrigar, o sea, es decir, se van a enviar por la sonda Foley a la vejiga. Cuando hacemos esto, ¿qué es lo que pasa? Nosotros abrimos la llave de tres vías que va conectada a un transductor que va a ir obviamente en un sitio que es arriba de la cadera, que lo que va a permitir, ya vamos a hablar más adelante de esto, lo que va a permitir es como el punto cero. ¿Para qué? Para que la medición sea exacta. Entonces, conectamos el transductor va conectado a una bolsa que lo que va a hacer es la presión y él nos va a medir con este manómetro, nos va a medir lo que es la presión intraabdominal. Se puede clasificar en varios grados, digamos, está desde el grado 1, que es 10 a 15, grado 2, 16 a 20, grado 3, 21 a 25, pero cuando es grado 4, que hablamos mayor a 25 milímetros de mercurio, ya entramos a hablar de lo que es el síndrome compartimental abdominal. ¿Qué es lo que pasa en este síndrome? Esto ya lo que va a pasar es que como hay un aumento de la presión intraabdominal, no hay una buena perfusión tisular de los órganos. Por consiguiente, va a haber una falla multiorgánica, es decir, los órganos van a empezar a fallar, porque por la presión no hay una buena irrigación sanguínea. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que tiene múltiples causas, como una citis, una inflamación de tejidos, múltiples causas que van a llevar a este aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Entonces, como indicaciones en pacientes politraumatizados, posoperatorios de cirugía abdominal compleja, una pancreatitis aguda, una peritonitis, una sepsis, complicaciones que podemos tener durante esto, entonces una hipertensión intraabdominal, un síndrome compartimental abdominal, que pueden llegar a causar una falla multiorgánica. Contraindicaciones, diremos que cuando un traumatismo vesical o uretral que impida el sondaje, ya que por este medio es que vamos a hacer la valoración de la presión intraabdominal, y cuidados de enfermería vamos a tener antes, durante y después. Entonces, antes vamos a colocar al paciente en decúbito supino con la cama a 0 grados y se va a asegurar la permeabilidad de la sonda vesical. La cabeza debe estar un poco elevada, pero en la posición es supino, es decir, en 0 grados el cuerpo. Durante se instala el sistema de medición mediante la técnica estéril, se purga con 1 milímetro kilogramo de suero salino y se sintúa en el punto cero, que como les dije, lo íbamos a hablar ahorita, que es en la línea axilar media a la altura de la cresta ilíaca. Después se va a registrar el valor una vez estabilizada la columna de líquido, se despinza para permitir el drenaje, es decir, que el líquido que irrigamos a la vejiga retorne. Y se monitorizan las tendencias de aumento de la presión, es decir, para mantener una presión adecuada y ver si se requiere o no una intervención. Bueno, ahora vamos a hablar del CVP o también conocido como acceso venoso central periférico. ¿Qué es? Es un catéter largo y flexible que se inserta a través de una vena periférica. Generalmente es a través de un brazo. Y la punta queda ubicada en una vena central, normalmente en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza para administrar tratamientos intravenosos de mediana, larga duración y permite evitar múltiples punciones a los pacientes. Entonces, esto es un gran beneficio. Vamos a hablar de que también aquí en la imagen lo podemos ver. Vemos que viene bilumen,
trilumen, tiene varias presentaciones, pero se inserta a través del brazo por un catéter largo que va a llegar hasta el corazón. Entonces, ¿cuándo está indicado este acceso venoso central periférico? Entonces, va a estar indicado cuando se quiera administrar antibióticos prolongados, una nutrición parenteral total, quimioterapia, administración de medicamentos vesitantes o irritantes, como hablamos, más de 4 miliequivalentes de potasio, nutriciones parenterales a mayores 900 miliosmol, medicamentos que en un acceso venoso periférico van a irritar o dañar las venas automáticamente. Va a ser una flebitis. Pacientes con difícil acceso venoso periférico, toma frecuente de muestras sanguíneas, va a evitar múltiples funciones, por consiguiente también disminuye el riesgo de infecciones y va a mejorar la experiencia del cuidado del paciente. Pacientes críticos o con enfermedades crónicas y también cuando queremos administrar vasopresores o algunos medicamentos para la parte cardíaca, porque va a mejorar o va a ser mucho más eficiente y mucho más rápido en el tiempo su función, de su medicación. Como contraindicaciones vamos a tener absolutas, una infección activa en el sitio de inserción, una trombosis venosa del miembro donde se colocará, que haya también una parestesia o que haya una inmovilidad por parte del paciente de ese brazo, alteraciones anatómicas importantes, la negativa del paciente, es decir, que no acepte el procedimiento, relativas como coagulopatías, trombocitopenia severa, pacientes con insuficiencia renal avanzada candidatos a una fístula arteriovenosa, linfedema. Hablaremos también ahora de lo que son los cuidados de enfermería, también antes, durante y después del procedimiento. Antes se debe valorar al paciente, verificar que esté ordenado, identificar al paciente correcto, que sea el paciente que es, revisar que no tenga alergias, trastornos mentales, de coagulación, mastectomías, una infección previa, que el consentimiento esté firmado. También los tiempos de coagulación, plaquetas, hemoglobina, el riesgo de sangrado, sin embargo, es una punción y siempre va a existir un riesgo de sangrado. Se educará al paciente, se debe preparar el material para poder asistir el mismo procedimiento y se debe tener todas las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, la técnica estéril. En el procedimiento, entonces, se debe mantener una técnica estéril. ¿Por qué? Porque esto va directo al corazón. Es decir, nos puede hacer una sepsis del paciente automáticamente. Monitorizar signos vitales, vigilar o valorar el dolor, la ansiedad, la disnea. Ya sabemos que un paciente con ansiedad nos puede hacer una falla ventilatoria. Ayudar al posicionamiento del paciente, vigilar signos de complicación como puede ser un sangrado, una arritmia, una dificultad respiratoria. La seguridad del catéter, entonces que no se contamine, que quede bien asegurado, que quede bien fijado. Después del procedimiento vamos a hablar de la vigilancia y la verificación adecuada. Entonces, confirmar la ubicación del catéter, puede ser por rayos X, una ecografía. Se debe valorar el retorno sanguíneo, que sea permeable, que permita el paso de medicamentos, de soluciones. Verificar que no haya un edema, un dolor, un sangrado, un hematoma, que el sangrado no sea constante, es decir, un riesgo de hemorragia. Se debe cuidar el apósito, se debe cambiar cada 7 días, es un apósito transparente, esto es después del procedimiento y según protocolo institucional se lava con solución o con clorexidina. Y se debe mantener cuando vamos también a lavar un catéter venoso periférico, un central, se debe hacer con técnica push pause, que es una técnica pulsátil. Entonces, inserto, pausa. Se deben desinfectar las conexiones y se deben evitar como contaminar este paciente, contaminar este acceso, ya que es un acceso venoso que va directamente al corazón y puede desencadenar una infección grave en el paciente. Ahora vamos a hablar del CVC o también conocido como el catéter venoso central. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es un dispositivo insertado en las venas de gran calibre, como puede ser la subclavia, la yugular o la femoral, y la punta llega a la vena cava superior. Entonces diremos que las indicaciones de este CVC o catéter venoso central es en la administración de nutrición parenteral, la quimioterapia, fármacos irritantes, una diálisis o monitorización hemodinámica. Digamos, cuando se administra más de 4 mil equivalentes de potasio, no se pueden administrar por vena periférica, instituciones que lo hacen hasta 3, ya más de 3 de una vez por un acceso venoso central. Hablaremos de nutriciones de concentraciones mayores a 800 miliosmoles. Hay instituciones que lo manejan hasta 900. Pero entonces, lo importante es que hay concentraciones y medicamentos que se deben pasar por un acceso venoso central. Esa es la importancia de este acceso. También cuando queremos que sea una acción mucho más rápida, ya que llega de una vez a la bomba cardíaca, entonces su efecto va a ser mucho más instantáneo, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar también de que nos permite una monitorización hemodinámica
también va a tener sus complicaciones, como todo, entonces va a tener riesgo de una infección relacionada al catéter, una trombosis, neumotórax durante la inserción y extravasación. Entonces es un procedimiento riesgoso que requiere experticia, ya que tiene un riesgo de ser neumotórax por punción. Cuidados de enfermería, antes, durante y después. Vamos a hablar de que antes se debe verificar la orden médica, se debe obtener un consentimiento informado. Recordemos que esto es como todo, todo tiene que estar con un consentimiento previo y se debe preparar un campo estéril, ya que es un procedimiento estéril en su totalidad. Hablaremos que durante se debe mantener una técnica aséptica estricta, se debe preferir el uso de ecografía para guiar la inserción y aplicar barreras máximas, como hablamos, guantes, bata, gorro, mascarilla. ¿Por qué con ecógrafo? Antes se hacía sin ecógrafo en muchas instituciones, depende mucho de la institución en la que estemos, pero el ecógrafo es algo que permite disminuir los efectos, los eventos adversos, ya que nos permite ver el vaso y asegurarnos que estamos insertando el catéter en el lugar correcto. Después vamos a hablar de que se debe hacer una curación con clorexidina, o también depende del protocolo de la institución, cada 7 días. El apósito debe ser transparente. ¿Por qué? Porque nos permite verificar o vigilar o valorar el sitio de punción, que no haya rubor, calor, que no haya esté secretando pus, una sustancia fétida. Entonces nos permite verificar el acceso al sitio de punción. Se debe evaluar diariamente la necesidad de mantener el catéter y desinfectar los conectores antes de cada manipulación. Recordemos que es importante o que cada acceso venoso nos va a significar en el paciente un riesgo de infección. Obviamente un catéter venoso central va a facilitar el día a día de enfermería porque permite tomar laboratorios, hacer procedimientos mucho más rápido, mucho más eficientemente. No vamos a estar canalizando al paciente todos los días, va a durar mucho más este acceso, pero por la integridad del paciente y por el beneficio del paciente, tenemos que tener en cuenta su beneficio y que no queremos la maleficencia. Entonces, si no es necesario, así nos facilite el día a día, debemos retirarlo si no está indicado, ya que es un riesgo de infección. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la PVC o también conocida como la presión venosa central. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es la medición básicamente de la presión de la vena cava superior o la aurícula derecha, que lo que nos va a permitir es valorar, diciéndole de una manera, la precarga del corazón derecho. ¿Cuándo está indicado esto? Cuando queremos estimar la volemia de un paciente, hacer un control de equilibrio hídrico, la valoración de choque, es decir, si queremos ver si es un choque hipovolémico o cardiogénico. Entonces, también nos va a permitir ver si un paciente cómo está de sobrecarga de líquidos, si se beneficia o no de líquidos o de vasopresores, que esto lo vamos a ver más específicamente con los valores normales. Entonces, diremos que en un paciente de cuidado crítico los valores normales son de 8 a 13 milímetros de mercurio, que también se pueden medir en centímetros de agua. Cuando hablamos centímetros de agua, hablaremos de 4 a 12 centímetros de agua. Cuidados de enfermería se van a dividir en tres: el antes, el durante y el después. Antes o previo al procedimiento, tenemos que informar al paciente, un consentimiento informado, decirle qué es lo que va a suceder, cómo se va a hacer, qué puede sentir y que esté muy bien informado y acepte previamente el procedimiento. Es la parte más importante. Se debe colocar en decúbito supino y durante el procedimiento, entonces, ¿qué es lo importante? Como vemos en la imagen. En la imagen podemos ver el paciente en posición supina, un transductor, el tubo del manómetro, que debe estar ubicado al nivel de la línea media axilar. Ya vamos a hablar más específicamente en qué parte. Una llave de 3 pasos que va conectado a un suero fisiológico que por presión va bombeando esta presión a un filtro con líquido y va a permitir la medición en centímetros de agua, que pues puede ser traducida a milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es importante? La posición del paciente y durante, entonces, que el transductor quede ubicado en el eje flebostático. ¿Cuál es el eje flebostático? Es en el cuarto espacio intercostal, en la línea media axilar, como vemos en la imagen. Se debe calibrar el equipo a cero, comunicando el sistema con la atmósfera y realizar la lectura al final de la aspiración. Al final de la aspiración, ¿por qué? Porque en la inspiración se aumenta la presión, esto es normal. Entonces, para que no hayan fallos o errores en la medición, debe ser durante la aspiración. Y después del procedimiento, entonces se debe registrar el valor obtenido, se debe asegurar la integridad del transductor, es decir, evitar que se moje líquidos de fluidos, vigilar que no hayan burbujas de aire en el sistema, ya que una burbuja de aire va a alterar el valor o el resultado de la medición. Bueno, y para finalizar, queremos recalcar la importancia de ser enfermeros íntegros, es decir, tener conocimiento y tener habilidades prácticas. ¿Por qué? Porque si queremos ser un enfermero que sabe y sabe hacer las cosas,
Debemos ser capaces de correlacionar todo en un paciente, ser integral, verlo desde una visión holística, conocer los procedimientos y saber qué cuidados de enfermería debemos realizar, qué es lo que nos corresponde desde nuestra profesión. Y desde nuestra parte velar por toda la seguridad del paciente en cualquier procedimiento. Por eso es importante que manejemos toda la parte teórica de contextualización y seamos capaces de integrar y unir toda esta información. Espero que les haya gustado, un gusto y hasta luego. Buenas noches.